Todo comenzó con el olor. No era un hedor común, no era simplemente basura o descomposición natural. Era una entidad viva, espesa y sofocante que parecía emanar de las paredes mismas de una de las mansiones más aristocráticas de Poitiers. Estamos en el 23 de mayo de 1901. La calle es elegante, llena de personas respetables que pasean bajo la luz de la tarde, ignorantes del horror que se gesta a solo unos metros de ellos. Detrás de una fachada impecable, el comisario de policía, un hombre endurecido por años de servicio, se detiene frente a la puerta principal. Ha recibido una carta anónima, pero nada, absolutamente nada en su carrera, lo ha preparado para lo que sus sentidos están a punto de experimentar. El aire alrededor de la casa se siente pesado, cargado de un secreto que ha estado pudriéndose, fermentando en silencio durante un cuarto de siglo. Los oficiales golpean la puerta. El sonido reverbera como un disparo en la tranquilidad del barrio. Madame Monnier, la matriarca, es una figura de respeto intachable, conocida por sus obras de caridad y su devoción religiosa. ¿Cómo podría alguien así ocultar algo siniestro? La servidumbre abre la puerta con reticencia, sus rostros son máscaras de ansiedad mal disimulada. Pero los policías no se detienen en el vestíbulo. Siguen el rastro invisible. Ese hedor dulzón y nauseabundo que se vuelve más denso a medida que suben las escaleras. Cada peldaño que cruje bajo sus botas militares los acerca más a una realidad que desafía la comprensión humana. El olor amoníaco, a desechos humanos antiguos y a comida podrida comienza a hacerles llorar los ojos. Llegan al segundo piso. Allí, al final de un pasillo oscuro, hay una puerta cerrada con candado. El silencio detrás de ella es absoluto. Pero el olor es ahora una bofetada física. El comisario ordena que se rompa la puerta. No hay respuesta desde el interior. Los golpes de los oficiales contra la madera vieja resuenan como truenos en la casa silenciosa. Con un crujido final, la madera cede, las bisagras saltan y la puerta se abre de golpe hacia la oscuridad. Lo que sale de esa habitación no es solo aire viciado, es una atmósfera tóxica, caliente y húmeda, como el aliento de una bestia enferma. Los oficiales retroceden instintivamente, tosiendo, arcadas violentas sacudiendo sus cuerpos. Uno de los policías levanta su linterna de aceite. El haz de luz corta la negrura como un cuchillo, iluminando partículas de polvo y esporas que flotan densamente en el aire. Al principio no ven nada más que inmundicia. El suelo no es visible, está cubierto por una capa costrosa de excrementos. Trozos de pan petrificado, restos de carne podrida y ostras viejas. Las ratas, sorprendidas por la intrusión, chillan y corren hacia las esquinas, sus colas rosadas desapareciendo en las sombras. Es un escenario de pesadilla. Pero entonces, en medio de ese infierno, sobre un jergón de paja podrida, la luz de la linterna capta un movimiento leve. Algo se agita entre las sábanas grises y rígidas por la suciedad. No es un animal, o al menos, ya no parece humano. Es una mujer, o lo que queda de una. Está desnuda, su cuerpo es un mapa anatómico de huesos afilados que amenazan con perforar la piel traslúcida y cubierta de llagas. Su cabello, una vez hermoso, es ahora una masa enmarañada y sólida que le llega hasta los tobillos, un nido de parásitos y suciedad. Pesa apenas 25 kilogramos. Sus ojos, enormes y desorbitados, se clavan en la luz, cegados por un brillo que no han visto en 9,000 días. Intenta hablar, pero de su garganta solo sale un graznido seco, un sonido gutural de terror puro. La mente humana lucha por procesar la imagen. ¿Quién es esta criatura? ¿Cómo ha sobrevivido en estas condiciones? Los policías, hombres duros, sienten que el vómito les sube a la garganta. Esta no es una prisionera de guerra, no es una criminal olvidada. Esta es Blanche Monnier, la hija de la dueña de la casa. La mujer que desapareció misteriosamente hace 25 años y a la que todos daban por muerta. Aquí está, reducida a un esqueleto viviente, durmiendo sobre sus propios desechos, mientras su madre tomaba el té y jugaba a las cartas en el salón, justo debajo de este techo de horror. Para entender cómo llegamos a este abismo de locura, debemos rebobinar el reloj. Debemos limpiar la suciedad, restaurar la carne a los huesos y devolver la luz a los ojos. Debemos viajar 25 años al pasado, a 1876. A una época donde Blanche no era un monstruo escondido, sino la joya de Poitiers. Una época de bailes, vestidos de seda y promesas de amor. Pero también una época donde la reputación de una familia valía más que la vida misma. La tragedia de Blanche no comenzó con cadenas de hierro, sino con las cadenas invisibles de una sociedad obsesionada con las apariencias. 1876. Blanche Monnier tiene 25 años. Es descrita por sus contemporáneos como una joven de una belleza etérea, con ojos grandes y expresivos y un espíritu vibrante. Pertenece a una familia de la alta burguesía, monárquicos y ultraconservadores. Pero la verdadera fuerza, la mano de hierro que gobierna la casa, es Madame Louise Monnier. Blanche comete el único pecado imperdonable, se enamora del hombre equivocado. No es un aristócrata, no es rico. Es un abogado republicano, mayor que ella y sin fortuna. Un hombre que su madre desprecia con cada fibra de su ser. Los rumores comienzan a circular. Se dice que Blanche planea fugarse. Para Madame Monnier esto es una catástrofe social.
Las discusiones en la mansión son feroces. Los vecinos escuchan gritos ahogados y la voz estridente de la madre exigiendo sumisión. Pero Blanche, impulsada por el amor, se niega a renunciar a su felicidad. Se niega a casarse con los pretendientes aburridos que su madre le presenta. En su mente ya ha elegido su destino. No sabe que su madre también ha elegido uno para ella, uno mucho más oscuro. La confrontación final es brutal. No hay registros escritos, pero la historia sugiere una escena de violencia psicológica extrema. Madame Monnier, tal vez con la ayuda de su hijo Marcel, arrastra a Blanche escaleras arriba. Blanche lucha, grita, se aferra a la barandilla, pero la voluntad de su madre es absoluta. La llevan al ático, un cuarto pequeño bajo el tejado. La empujan dentro. La puerta se cierra de golpe. El sonido de la llave girando en la cerradura es el último sonido claro que Blanche escuchará en décadas. El silencio cae como una losa de mármol. El primer mes es una mezcla de esperanza y pánico. Blanche cree que es un castigo temporal. Grita hasta perder la voz. Golpea la puerta hasta que sus nudillos sangran, pero nadie viene. La comida es deslizada por debajo de la puerta o introducida apresuradamente por una sirvienta que tiene prohibido hablarle. Blanche comienza a entender la gravedad de su situación. No es una rabieta, es una sentencia. La oscuridad del ático se convierte en su única compañera y el tiempo empieza a distorsionarse. Abajo, Madame Monnier pone en marcha su plan maestro de engaño. Con una actuación digna de un Oscar, informa a la sociedad que Blanche ha desaparecido. Algunos dicen que huyó con un amante, otros que entró en un convento lejano. La familia se viste de luto. La madre recibe visitas, acepta condolencias, llora en público. Es una manipulación maestra. Nadie sospecha que la desaparecida está a solo unos metros sobre sus cabezas, respirando el mismo aire, sufriendo una agonía lenta. Pasan los años. Llegamos a 1885. El abogado, el amor de Blanche, muere inesperadamente. Ella, encerrada, probablemente nunca lo supo. Su madre debió sentir un triunfo perverso. La razón del encierro había desaparecido. ¿La liberaría ahora? No. El encierro ya no era un medio para un fin. Se había convertido en el fin mismo. Madame Monnier había probado el poder absoluto de controlar una vida y no estaba dispuesta a renunciar a él. Blanche se había convertido en un objeto, un secreto que debía guardarse en la caja fuerte del ático. La degradación comienza a acelerarse. Sin acceso a agua para lavarse, la higiene se vuelve imposible. La ropa de Blanche se desintegra. Termina desnuda, envolviéndose en mantas que nunca se lavan. El colchón de paja se pudre bajo sus fluidos corporales. Se forma una costra de inmundicia en el suelo. El olor comienza a impregnar la madera, pero la familia Monnier aprende a ignorarlo o usan potentes perfumes y quemadores de incienso en el pasillo para enmascarar la realidad de su crimen. Aquí entra la psicología del aislamiento. El cerebro humano necesita estímulos para mantenerse cuerdo. En la oscuridad total, el cerebro comienza a devorarse a sí mismo. Blanche empieza a alucinar, ve figuras en las sombras, escucha voces que no existen, habla con su amante muerto, se ríe sola. La locura se convierte en su mecanismo de defensa, un refugio mental donde puede escapar de las cuatro paredes que la aprisionan. Se disocia de su cuerpo esquelético y vive en un mundo de fantasía. Las ratas, primero son intrusas, enemigas que roban sus migajas de pan. Luego, en la soledad abisal, se convierten en las únicas seres vivos que la tocan. Se acostumbra a su presencia. Se dice que las ratas caminaban sobre ella mientras dormía y ella ni siquiera se inmutaba. Se convierten en sus mascotas grotescas en este zoológico infernal. La línea entre el ser humano y el entorno salvaje se borra por completo. Mientras tanto, Marcel, el hermano, sigue viviendo en la casa. Es un abogado respetado. Sube y baja esas escaleras todos los días. Sabe lo que hay detrás de la puerta. A veces entra. ¿Qué le dice? ¿Le lleva comida extra o la ignora? Su complicidad es quizás más escalofriante que la maldad de la madre porque él representa la ley y la racionalidad. Y sin embargo, elige el silencio. Elige la herencia y el estatus sobre la vida de su hermana. 1890. 14 años de encierro. Blanche ya no es joven. Su belleza se ha evaporado. Sus dientes comienzan a caerse por la falta de nutrición. Su piel se vuelve grisácea, casi transparente, como la de un pez de las profundidades abisales. Ha olvidado cómo es el color azul del cielo. Ha olvidado el sabor de la carne fresca. Su universo se ha reducido a 3 metros cuadrados de inmundicia. La esperanza ha muerto hace mucho tiempo. La servidumbre es otro actor clave en esta tragedia. A lo largo de 25 años, los sirvientes van y vienen. Algunos saben, otros sospechan. Las viejas criadas leales a Madame Monnier llevan la comida, limpian lo mínimo indispensable y callan. El miedo a perder el empleo, el miedo a la ira de Madame o simplemente la indiferencia de clase sellan sus labios. Son cómplices silenciosos, engranajes en la maquinaria de tortura doméstica. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla y cubre otros sonidos, Blanche grita. Está con la poca fuerza que le queda. Los vecinos escuchan lamentos. Es el viento, dicen. Son gatos peleando, o peor aún, es la pobre loca de los Monnier. La sociedad prefiere inventar explicaciones sobrenaturales o banales antes que enfrentar la posibilidad de una atrocidad real sucediendo al otro lado de la pared.
La negación colectiva protege el secreto. 1900. El siglo cambia. El mundo celebra la Exposición Universal en París. Electricidad, el cine, el progreso. Pero en el ático de Poitiers el tiempo es medieval. Blanche cumple 24 años de encierro. Pesa menos de 30 kilos. Apenas puede moverse. Es un cadáver que respira. La madre, ahora anciana y enferma, sigue manteniendo el control. Quizás sabe que su tiempo se acaba y teme qué pasará con su secreto cuando ella muera. El punto de ruptura llega de la manera más banal. Una nueva sirvienta entra a trabajar. O tal vez el novio de una sirvienta escucha algo que no debería. La conciencia humana, aunque adormecida, a veces despierta. Alguien ve el estado de la puerta, huele el hedor insoportable y decide que ya es suficiente. No se atreven a ir a la policía en persona. El poder de los Monnier es demasiado grande, así que escriben la carta. La carta llega al escritorio del fiscal general. Es corta, brutal y directa. Acusa a la familia de mantener a una mujer en su propia inmundicia. El fiscal lee la carta una y otra vez. Es difícil de creer. Los Monnier, pilares de la sociedad, pero el detalle de la inmundicia es demasiado específico para ser inventado. Decide enviar a sus hombres, aunque sea solo para desmentir el rumor y limpiar el nombre de la familia. Volvemos a la redada policial. Los oficiales están frente a la puerta del ático. El olor es tan fuerte que uno de ellos vomita en su pañuelo. No es solo olor a suciedad, es el olor de la muerte lenta. Madame Monnier intenta bloquearles el paso, indignada, gritando sobre sus derechos y su privacidad. Pero la autoridad de la ley, respaldada por ese hedor innegable, la empuja a un lado. La puerta va a caer, la puerta se rompe, la oscuridad se revela. Los policías tosen, se cubren los ojos. Entran con linternas. El sonido de sus botas sobre la costra de suciedad es repugnante, un crujido húmedo. Iluminan la habitación. Ven las sobras de comida petrificada, cáscaras de ostras, huesos de pescado, pan mohoso acumulado durante años. Es un vertedero humano, y en el centro la cama de hierro. Blanche se esconde bajo la manta, tiembla violentamente. Cuando los policías la destapan, grita. No es un grito humano, es el chillido de un animal acorralado. Sus ojos no soportan ni siquiera la luz de la linterna. Trata de morder, de arañar, aterrorizada de que estos intrusos sean verdugos que vienen a terminar el trabajo. No entiende que son su salvación. Un oficial corre hacia la ventana. Las contraventanas están oxidadas, soldadas por el tiempo y la suciedad. Tiene que usar una palanca de hierro. Golpea con fuerza. El metal chirría, la madera se astilla. Es una batalla física contra la oscuridad. En un último esfuerzo, los postigos se abren de golpe. Caen a la calle de abajo, estrellándose contra el pavimento. La luz, pura blanca, cegadora luz de mayo, inunda la habitación. El polvo baila en los rayos del sol. Por primera vez en 25 años, el aire fresco entra en el pulmón de la casa. El contraste es tan violento que parece irreal. La suciedad, iluminada ahora, parece aún más grotesca. Blanche se cubre la cara con sus manos esqueléticas, gimiendo de dolor ante el brillo. La sacan. Tienen que envolverla en sábanas limpias traídas de abajo. Al levantarla, el olor impregna los uniformes de los policías. Ella no puede caminar, sus piernas están atrofiadas, los músculos consumidos. La cargan como a un bebé. Al bajar las escaleras, pasa por los retratos de sus antepasados, por los espejos dorados, por el lujo que la rodeó mientras se pudría. Afuera, la multitud se ha reunido. Han oído los gritos, han visto a la policía. Cuando sacan a Blanche, un silencio sepulcral cae sobre la calle. Alguien se persigna, otros se cubren la boca. Madame Monnier sale detrás, escoltada, con la cabeza alta pero los ojos llenos de odio. La gente comienza a abuchear, monstruo, gritan. La fachada se ha derrumbado. En el hospital Hotel Dieu, las enfermeras cortan la ropa podrida de su cuerpo. El proceso lleva horas. Tienen que remojar su cabello para desenredar la masa sólida de suciedad. Encuentran insectos anidados en los pliegues de su piel. Blanche llora silenciosamente, abrumada por el tacto humano, por el agua caliente, por la sensación de limpieza que había olvidado que existía. Los doctores la examinan. Diagnóstico: desnutrición severa, atrofia muscular, infección cutánea generalizada. Pero sorprendentemente, sus órganos vitales han resistido. El cuerpo humano es increíblemente resistente. Sin embargo, su mente es otra historia. Los médicos notan que se comporta como una niña pequeña, pide juguetes, tiene miedo de la oscuridad. La mujer de 50 años ha regresado a la infancia para sobrevivir. La noticia estalla en la prensa. Elle Illustration, Le Petit Parisien, todos los periódicos de Francia cubren el caso. Se convierte en el escándalo del siglo. La aristocracia está horrorizada, no tanto por el crimen, sino porque uno de los suyos fue descubierto. Se debaten temas de moralidad, de poder parental, de la hipocresía católica. Blanche se convierte en un símbolo, una víctima mártir. Madame Monnier es interrogada. Su arrogancia es impenetrable. Ella lo eligió, insiste. Yo solo la protegía. Nunca admite culpa. Cree firmemente que su deber como madre era evitar el deshonor de un matrimonio desigual, y que cualquier medida era justificable. Es la banalidad del mal en su forma más pura, una anciana convencida de su propia rectitud mientras torturaba a su hija. Pero la justicia divina o el karma actúa rápido.
En su celda, privada de sus lujos, de su estatus, Madame Monnier se desmorona. Su corazón, tal vez podrido como el ático, falla. Muere solo 15 días después de su arresto. Se va a la tumba sin condena legal, escapando del verdugo, pero dejando un legado de infamia que durará siglos. Queda Marcel, el hermano. Él va a juicio, el tribunal está lleno, la gente quiere sangre. Marcel se defiende con frialdad legal, argumenta que nunca ejerció violencia, que Blanche podía haberse ido si hubiera gritado lo suficiente, una mentira absurda. En primera instancia es condenado a 15 meses de prisión. La gente aplaude, parece que habrá justicia, pero el sistema legal es retorcido. Marcel apela, su abogado encuentra un vacío legal. En el Código Penal francés de 1901 no existe el delito de no prestar asistencia a una persona en peligro. Como no cerró la puerta él mismo, fue su madre, y Blanche no estaba técnicamente secuestrada con armas, argumentan que no cometió crimen. Increíblemente, gana la apelación, sale libre. La multitud está furiosa, pero la ley lo protege. Marcel se retira a una casa de campo, odiado por todos, y vive el resto de sus días en aislamiento social. Pero Blanche se queda en el sanatorio de Blois. Allí poco a poco recupera algo de humanidad, engorda un poco, le gusta que la peinen. Las enfermeras la describen como dulce y amable. La furia y el terror del ático se han desvanecido, dejando atrás una tristeza profunda y tranquila. Hay momentos de lucidez, momentos en los que recuerda su juventud, a su amante. Llora en silencio, pero la mayor parte del tiempo flota en una niebla mental. Es misericordioso, tal vez. Recordar con claridad los 25 años de tortura sería insoportable. Su mente eligió olvidar para poder seguir latiendo. En 1913, 12 años después de su liberación, Blanche Monnier fallece en el hospital. Tiene 64 años. Murió en paz en una cama limpia, con luz entrando por la ventana. Su vida fue un paréntesis de oscuridad entre dos breves momentos de luz, su juventud y su vejez en el asilo. Fue enterrada en una tumba sencilla, lejos del mausoleo familiar de los Monnier. El legado de Blanche cambió las leyes. El caso fue tan impactante que impulsó reformas sobre el deber de asistencia y la responsabilidad familiar. Su sufrimiento no fue completamente en vano. Ayudó a iluminar los rincones oscuros de la violencia doméstica que la sociedad prefería ignorar. Se convirtió en un estudio de caso para psiquiatras y juristas. Pero más allá de las leyes, el caso Monnier es un espejo oscuro. Nos muestra que el mal no necesita cuernos ni cola. Puede llevar guantes de encaje, ir a misa y dar limosna a los pobres. Nos enseña a desconfiar de las apariencias perfectas. Si Madame Monnier pudo hacer esto, ¿qué otros secretos se esconden hoy detrás de las puertas cerradas de nuestros vecindarios? Imagina por un segundo ser Blanche. La primera noche, la 100ª noche, la noche número 5000, la esperanza desvaneciéndose hasta convertirse en nada. Y sin embargo resistió, su corazón siguió latiendo. Esa resistencia biológica es, a su manera, un acto de rebeldía contra su madre. Madame quería borrarla, pero Blanche se negó a desaparecer por completo. La casa en Poitiers todavía existe. Ha sido renovada, vendida, habitada por nuevas familias. ¿Saben ellos la historia? ¿Sienten algo extraño al subir al segundo piso? Las leyendas locales dicen que sí, que el sufrimiento deja una huella energética, que a veces el olor a lavanda de Madame Monnier se mezcla con el hedor de la podredumbre, un recordatorio olfativo de la dualidad de esa casa. Esta historia nos aterra porque toca nuestros miedos más primarios, el encierro, el abandono materno, la pérdida de control sobre nuestra propia vida. Todos tememos ser olvidados. Blanche fue olvidada por el mundo, pero nunca por su carcelera. Esa atención perversa fue su única conexión con la realidad durante 25 años. Al final, ¿quién ganó? Madame Monnier murió en desgracia. Marcel vivió en vergüenza. Blanche murió en paz. Tal vez hubo una justicia poética después de todo. La verdad salió a la luz. El sol que Blanche amaba tanto finalmente iluminó su historia para siempre. Hoy recordamos a Blanche no solo como una víctima, sino como un símbolo de la verdad que siempre encuentra una grieta por donde salir. Su vida fue robada, sí, pero su historia nos pertenece a todos ahora. Es una advertencia eterna contra el silencio cómplice. Mientras cerramos este capítulo oscuro de la historia francesa, te invito a reflexionar. ¿Qué harías tú si escucharas gritos en la casa de tu vecino? ¿Llamarías a la policía o cerrarías la ventana? La historia de Blanche Monnier nos desafía a ser valientes, a no mirar hacia otro lado. Si esta inmersión en el horror te ha conmovido, deja una vela en los comentarios por Blanche. Comparte su nombre para que nunca vuelva a ser borrada por la oscuridad. La memoria es la única justicia que podemos ofrecerle ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje al abismo. Soy y esto fue una historia real que supera cualquier ficción. Suscríbete para más documentales históricos. Hasta la próxima y recuerda, la realidad siempre es más extraña y a veces más cruel que la ficción.